A continuación tengo a la licenciada Ana Ortega, que es la secretaria general del Ministerio Público, quien ya nos va a plantear desde la institución sobre la base del balance de la justicia del 2018 y retos para el 2019. Es decir, en qué hemos avanzado y cuáles son las cosas que están pendientes y que podemos desarrollar para el 2019. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Finjus, en la persona del doctor Servio Tulio, por la invitación que nos hacen esta mañana para plantear sobre los avances que ha tenido el Ministerio Público en este año 2018 y los retos que se plantea para el próximo año que se avecina. Muchas gracias también al licenciado Montilla por resaltar muchos de esos programas que ya ha venido implementando, esas acciones que ha venido implementando el Ministerio Público en el devenir de esta gestión del señor procurador Jean Alain Rodríguez, que como bien señala se ha abocado a un proceso de transparencia a través de concursos donde han resultado electos más de 40 nuevos fiscales titulares, donde también se ha abocado un plan al llamado de la sociedad de combatir la violencia de género y los feminicidios que tanto nos preocupan a todos, y así otras cuestiones más que, como dice el doctor Servio Tulio, tendremos la oportunidad de debatir más adelante en el transcurso de la mañana, que él bien ha citado. Muchas de ellas, como digo, le agradezco por haberlas señalado, porque reflejan que efectivamente ha sido un trabajo que es visible, y para nosotros es muy importante ese reconocimiento. Lo primero que es importante señalar son las estrategias que ha implementado la gestión del magistrado procurador para lograr los cambios que demanda una sociedad que está preocupada por la criminalidad en general. Para lograr ver cambios, ha sido necesario trabajar arduamente en el fortalecimiento institucional, y es aquí que me permito hacer una breve introducción a lo que ha sido el cambio en esta gestión a nivel institucional, el fortalecimiento en que hemos venido trabajando para efectivamente poder lograr esas metas o esos proyectos que nos hemos propuesto. Para realizar esto, lo primero que se ha realizado es un diagnóstico interno, en el cual nos trasladamos a las más de 120 dependencias de este Ministerio Público a nivel nacional, todas sin excepción, para realizar una inspección y constatar con nuestros propios ojos los cambios que requería la institución para lograr nuestros objetivos. Estas visitas arrojaron la inminente necesidad de motivar al personal, de capacitarle, de dotarle de las herramientas necesarias para realizar nuestras labores, e incluso la necesidad de corregir distorsiones salariales que venían arrastrándose por años. Como sabemos, en cualquier empresa, si no contamos con un personal motivado, no hay forma de lograr los resultados esperados. Igualmente se determinó la existencia de un importante déficit de fiscales en muchas jurisdicciones. Sabemos que hay jurisdicciones donde solamente se cuenta con un fiscal, o que fiscales tienen que desplazarse por decenas de kilómetros para poder asistir al menos un día a la semana a una dependencia determinada. Para cubrir esto, en el 2017 se incorporaron 249 nuevos fiscalizadores, luego de agotar un proceso de formación que, como bien señalaba el licenciado Montilla, lo imparte la Escuela Nacional del Ministerio Público, que hoy incluso cuenta con rango de instituto superior. Asimismo, en este mismo año 2018, en el marco del cuarto concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores, ingresaron a la formación de la carrera del Ministerio Público 267 adicionales o potenciales fiscalizadores que se estarán incorporando a nuestra carrera en el año próximo. Cabe resaltar que en julio de este año, por primera vez, y como citaba también el licenciado Montilla, se llevó a cabo el primer concurso como manda la ley, el primer concurso donde fueron seleccionadas 40 posiciones titulares, no solamente de fiscalía, sino también, como citaba el licenciado, de procuradurías especializadas, las 7 procuradurías especiales que actualmente existen en el Ministerio Público y las 11 procuradurías regionales a nivel nacional.
Con esto se estaba subsanando la práctica de designar fiscales titulares sin el debido concurso, con las 4 fases de evaluación, de evaluación académica, de la entrevista, de una fase psicométrica y por tanto también todas estas fases contando con los debidos procesos y plazos para que cada uno de estos candidatos pudiera hacer sus réplicas a las calificaciones obtenidas. Por tanto, hablamos de un proceso de transparencia donde se logró la democracia y sobre todo renovar el liderazgo institucional tan necesario como usted citaba hace un momentito para que justamente exista presencia no solamente de la cabeza sino de que en todas las regiones pueda existir un liderazgo que se note, que trabaje en pro de los retos y de lo que demanda la sociedad. El personal administrativo y de carrera del Ministerio Público ha logrado beneficiarse además de más de 200 capacitaciones en este año 2018, para un aumento de un 140% en comparación con el año 2016. Para completar este diagnóstico interno, hemos concluido en este 2018 un gran número de readecuaciones a las dependencias de este Ministerio Público, quedando muchas otras pendientes. Podemos citar perfectamente el ejemplo de lo que son las 12 fiscalías comunitarias del Distrito Nacional. Ya hemos remodelado 5 de estas fiscalías y se espera que antes de concluir este año podamos terminar la readecuación de las otras 7. Asimismo, con la realización de las debidas licitaciones y procedimientos establecidos a estos fines, hemos dotado a nuestro personal de las herramientas necesarias para realizar su trabajo, desde más de 1.500 computadoras en lugares donde un fiscal tenía que compartir su computador o no existía uno, hasta la dotación, y ayer veíamos en la prensa que el procurador efectivamente anunciaba una nueva dotación de vehículos utilitarios para que ningún fiscal, ningún miembro de la carrera del Ministerio Público pueda alegar que no puede ejercer su trabajo por falta de transporte, así como para realizar tareas propias de nuestra institución y del sistema penitenciario que tenemos a bien dirigir, como traslado de internos a audiencias, entre otros. Estas 3 acciones internas administrativas que versan sobre la mejora salarial y capacitación del personal del Ministerio Público en primer lugar, que versan sobre las mejoras de los espacios de trabajo y la dotación de herramientas necesarias para realizar nuestras tareas, pueden ser poco visibles para la ciudadanía, pero marcan una diferencia inmediata en la eficiencia con la que el Ministerio Público persigue la criminalidad. Estamos sentando las bases para que el Ministerio Público tenga las condiciones básicas de logística para perseguir la criminalidad en beneficio de nuestra sociedad. Por otro lado, además de la persecución de la criminalidad, trabajar en la prevención de la misma se ha convertido en un eje central durante esta gestión como complemento de la política criminal del Estado. La Ley Orgánica del Ministerio Público nos designa como responsables de dirigir y formular la política de prevención de la criminalidad, rol que nos permite trabajar en aras de una solución integral y contundente a diversas problemáticas que tanto nos preocupan a todos, como es la problemática de la violencia de género y los feminicidios en nuestro país. Esto nos llevó en noviembre, a principios de noviembre del año 2017, a lanzar lo que hoy conocemos muchos como el Plan Nacional contra la Violencia de Género, un plan integral que incluye 22 pilares o acciones que buscan, primero, prevenir generando conciencia en la población sobre la violencia de género. Segundo, perseguir este delito fomentando su denuncia, y es ahí que citaba también el licenciado Montilla, que aunque las denuncias han aumentado, no necesariamente esto implica que la violencia también así lo ha sido. Sin embargo, las denuncias es algo que nosotros fomentamos y queremos, porque justamente con esto vamos a lograr perseguir este delito. Y en tercer lugar, este plan busca prestar atención más eficaz a estas víctimas. En tan solo un año, los feminicidios en la República Dominicana han disminuido un 18%. Esta cifra todavía es alta, pero esa importante reducción de un 18% en un año nos llena de esperanza y nos compromete a seguir trabajando, implementando las acciones de este Plan Nacional para combatir totalmente esta problemática. Asimismo, la criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones también ha sido objeto de nuestra atención y en estos 2 años de gestión hemos ejecutado acciones claves para combatirla de forma efectiva.
poniendo así en funcionamiento la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público, compuesta por técnicos especializados para investigar delitos de alta complejidad, como lo son el narcotráfico, el lavado de activos y otros tipos de delincuencia organizada. Precisamente en materia de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, desde el año pasado la Procuraduría ha estado trabajando en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, GAFILAT, logrando en nuestro país aprobar el proceso de evaluación país con calificaciones satisfactorias. Como resultado de la lucha contra el lavado de activos, en este año logramos decomisar más de 388 millones de pesos para ser destinados a la prevención y persecución de la criminalidad, la cifra más alta lograda hasta la fecha. Asimismo, tanto en cumplimiento de nuestro rol de dirigir y formular la política de prevención como la de persecución de la criminalidad, se han realizado a nivel nacional diversos operativos de incautación de máquinas tragamonedas, destruyendo más de 1,000 máquinas. En materia de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entre otras tantas acciones, lanzamos exitosamente la campaña No hay excusas junto al UNICEF. En lo que respecta a la trata de personas, trabajamos en el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes junto a otras instituciones, inaugurando formalmente en junio de este año una casa de acogida expresamente para víctimas de estos delitos, donde éstas hoy reciben alojamiento temporal, alimentos, asistencia médica, psicológica, asesoría legal y apoyo para la reinserción social. Para combatir la práctica del proxenetismo, entre otras acciones, ejecutamos operativos diversos, resaltando el más reciente realizado en las localidades de Sosúa y Cabarete, donde se realizaron 10 allanamientos a centros vinculados a este delito, logrando cerrar 2 centros y rescatar 70 víctimas. En lo que respecta a la lucha de la corrupción, también hemos logrado grandes avances, logrando condenas en materias de corrupción contra 21 personas, entre ellos funcionarios públicos, e indemnizaciones a favor del Estado dominicano superiores a los $190 millones, logrando además medidas de coerción en importantes casos. Por igual, muchos de los casos que por su trascendencia la sociedad exigía urgente respuesta ya se encuentran muy avanzados o resueltos, como es el caso de la Alcaldía de San Cristóbal, el caso de Supertucanos, los lamentables casos de Carla Maciel, Emily Peguero y Mateo Aquino Febrillet, hoy todos en etapa avanzada, con sus responsables en prisión, convencidos de que lograremos justicia en cada uno de los casos pendientes. En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, junto a la DNCD hemos aumentado de forma significativa la incautación e incineración de drogas para un aumento de un 24% en un año. Cabe resaltar que además de todos estos planes de prevención y el trabajo realizado para combatir la criminalidad, nuestra institución tiene a su cargo diversos servicios de impacto nacional, logrando tanto simplificar los trámites burocráticos de estos servicios como la digitalización y eficiencia de los mismos. A través de nuestro portal institucional, hoy podemos obtener lo que llamamos como el papel de buena conducta o certificación de no antecedentes penales en tan solo 5 minutos, desde nuestro hogar o desde nuestro celular. Incluso confirmar la validez de esa certificación de no antecedentes o de cualquier otra emitida por nuestra Procuraduría a través del mismo portal. Igualmente, gracias a la creación de un sistema, hoy podemos pagar nuestras multas de tránsito en la web y hasta desde su teléfono móvil, recibiendo por esta misma un descargo inmediato. Pusimos en marcha recientemente el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, uno de los proyectos no solamente importantes para esta gestión, sino para nuestro país. Con este plan, y ya no me detengo mucho más, se pretenden ampliar más de 8 de los actuales centros de corrección y rehabilitación existentes. Se pretende construir 2 nuevos centros de corrección y rehabilitación, remodelar los 41 recintos penitenciarios existentes, remodelar las 12 cárceles preventivas, reemplazando incluso la de San Luis con una nueva, la construcción de 2 nuevos centros de atención integral de adolescentes en conflicto con la ley, que también se encuentran bajo la dirección de esta Procuraduría, así como la ampliación de los centros existentes en ese sentido.
Son muchos los retos y el trabajo que nos espera como institución, pero seguiremos trabajando firmemente para combatir la criminalidad que tanto nos preocupa. Muchas gracias. No, es evidente que se ha hecho un trabajo desde el Ministerio Público. Y estos son procesos, o sea, uno quisiera que estos programas y estos proyectos sean más visibles muchas veces, pero se ha hecho un trabajo. Se ha hecho un trabajo. A continuación, quiero darle la palabra al licenciado Michel Camacho, que como dije anteriormente, es uno de los investigadores y consultores de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Michel. Bueno, buenos días y buenos días también a mis compañeros panelistas. Un gusto compartir con ustedes este escenario. A mí me corresponde hablar de los balances y retos desde el punto de vista del desempeño del Poder Judicial. Y como ya salió un poco a relucir, siempre tratar estos temas de instituciones de tanta importancia, pues podrían contener elementos ideológicos. Los investigadores o los consultores tenemos el deber de distanciarnos del objeto de construcción, digamos, de aquello que estamos estudiando, de nuestras propias ideologías y pensamientos. Y eso lo da el método, digamos, el método es ese distanciamiento que nos permitiría hacer una evaluación un poco más o menos objetiva, porque siempre cuando se trata de hechos sociales esto es muy difícil. Entonces yo siempre empiezo por el principio, sobre todo para procurar darle un poco de objetividad a las conclusiones a las que uno puede arribar. En primer lugar, el Poder Judicial es una institución. ¿Y qué es una institución? Douglas North es alguien que a mí me gusta citar mucho, decía un profesor mío, Alberto Binder, que palabras como institución o principio son ideas muy parecidas a Bambi. Dice, ¿por qué? Dice, bueno, cuando uno ve a Bambi, qué tierno, qué bonito, y uno piensa algo similar de los principios, pero no los cuestiona, no sabe hasta dónde llegan, no sabe qué pueden dar y qué no nos pueden dar, y qué podemos en consecuencia esperar de ellos. Entonces, por eso parto de esa definición. Poder Judicial es una institución. Bueno, ¿qué es una institución? Y Douglas North es un economista. Para mí los economistas son los que de manera más interesante están aportando al debate de la ciencia política, de las instituciones democráticas. Y Douglas North decía que las instituciones son reglas de juego en una sociedad o constreñimientos artificiales diseñados por los humanos para delimitar la interacción humana. Y eso porque a las instituciones se le atribuye la capacidad de poder coordinar y llevarnos a objetivos de bien común. La definición no dice por qué son necesarias las instituciones. Las instituciones son necesarias porque los individuos tendemos a actuar conforme a nuestros intereses. Toda la teoría económica y la de la macroeconomía se basa en eso. Cómo reaccionamos ante los incentivos, ante las sanciones, ante los premios. Podemos creer en otras personas. Las personas son buenas y pueden ser buenas por naturaleza, pero un compromiso a largo plazo con el desarrollo que implica incluso decidir contra los intereses personales implica resguardos institucionales. Entonces, el compromiso a largo plazo, independientemente de la calidad moral de las personas, son las instituciones y son los constreñimientos que ellas nos imponen a nuestras decisiones. Al mismo tiempo, el Poder Judicial es una institución, pero es una institución importantísima porque es la institución que le dice a otras instituciones hasta dónde pueden llegar. Es la institución que limita los poderes y las atribuciones y las facultades de otras instituciones. Es una institución que tiene mucho que decir respecto de la distribución de la riqueza que produce una nación, diciéndole al Estado cuánto puede recaudar y dónde puede distribuir lo que recauda, y diciéndole a las élites empresariales cuánto de nuevo pagarle y balancear un poco el juego de fuerzas que se presentan en todas las sociedades. De manera que es de trascendente importancia. También inherente a la idea de las instituciones está la idea de confianza. Es decir, no solamente son resguardos y constreñimientos a la toma de decisiones de los individuos, sino que también, en la medida en que lo son, nos señalizan a los ciudadanos que podemos coordinarnos y podemos orientarnos en base a lo que esas instituciones hagan o digan. Podemos confiar en ellas
porque son un compromiso creíble del contrañimiento de las decisiones de los intereses particulares. Es decir, que la confianza es una idea inherente en todas las sociedades. Como dirían los nuevos, esta tendencia nueva de los psicólogos evolucionistas, la razón por la que la humanidad ha sido exitosa, el experimento Sapiens ha sido exitoso, ha sido por nuestra capacidad de inventarnos ficciones, como lo son precisamente las instituciones. Y como decía, esta cualidad inherente de la confianza, que es inherente a todas las instituciones, es todavía mucho más trascendente en el Poder Judicial porque es, número uno, una institución, y número dos, porque es el guardián de esa confianza superior que se supone que es el Estado de Derecho. Digamos, ese pegamento en el que se supone que aunque haya muchos grupos de intereses con diferentes visiones, hay un marco común mínimo de acuerdo que todos tenemos que respetar. Evidentemente, el Poder Judicial no se genera solo. El Poder Judicial no se genera por generación espontánea, sino que también es producto de las fuerzas políticas, sociales y empresariales. También es producto de la fortaleza de la convicción que nosotros tenemos en el Estado de Derecho. La debilidad del Estado de Derecho también se refleja en las debilidades estructurales del Poder Judicial. Y fíjense la paradoja, es necesario e imprescindible un Poder Judicial fuerte para que se fortalezca también el Estado de Derecho. Es una especie de círculo que puede ser vicioso o puede ser virtuoso. Pero todos los países que han alcanzado desarrollo lo ha sido porque en algún momento, desde la Revolución Gloriosa o antes, desde la Carta de Juan Sin Tierra, la Carta Magna, en algún momento las sociedades eligieron renunciar a ciertos privilegios, los poderes tuvieron que renunciar a ciertas atribuciones y ciertas facultades en pos de poder garantizarnos a todos un mínimo común mejor de lo que era antes. Esas decisiones son siempre difíciles, no siempre son momentos culminantes en la historia de un país. A veces hay avances y retrocesos, pero siempre son necesarias. Esta premisa metodológica me condujo a elegir de entre varios criterios de evaluación de desempeño del Poder Judicial, uno, que yo relaciono con la confianza, que es la independencia del Poder Judicial. Si la confianza se define como la capacidad de predecir el comportamiento de otro, pues, ¿qué principio más primordial y preponderante que el principio de independencia, que también lo comparten los otros poderes, pero que en el Poder Judicial es más importante, pues es seminal para poder evaluar el desempeño del Poder Judicial en el 2018. Es decir, confianza, para mí, y lo utilizaré a veces como sinónimo, es igual a independencia, porque la independencia lo que procura es que los jueces, que el Poder Judicial va a fallar conforme a lo que dice la ley y conforme a criterios jurídicos, científicos dirán algunos, para poder interpretar esa ley y que nosotros los ciudadanos, los agentes económicos, los actores políticos podamos más o menos orientar nuestras decisiones porque entendemos dentro de un determinado rango hacia dónde va a decidir el Poder Judicial. Entonces, evaluar el desempeño, ¿desde qué criterio? Me parece trascendente para este año hacerlo desde la independencia del Poder Judicial. Evidentemente, eso implica no utilizar otros criterios, no porque no sean importantes. Es muy importante también evaluar el Poder Judicial, por ejemplo, desde la perspectiva del funcionamiento y de la eficiencia. Es decir, cuántos casos entran y cuántos casos son respondidos. O desde la calidad, qué nivel de acceso bueno, rápido y efectivo tienen los ciudadanos cuando tienen algún problema de cualquier índole. Y qué tan rápido y qué tan buena es esa respuesta en términos cualitativos que le da. Es decir, son preguntas importantísimas, pero por varias razones, digamos, en un trabajo de esta magnitud, hemos elegido quizá un principio transversal, que es el de la independencia, porque fíjense una cosa, hablar del funcionamiento o mal funcionamiento, de la calidad o de la mala calidad del Poder Judicial también se refleja en la percepción de independencia que puedan tener los ciudadanos sobre la independencia del Poder Judicial. Bien, tenemos el parámetro de evaluación, el criterio de evaluación. ¿Y qué criterios o indicadores pudiéramos utilizar para medir la independencia? Pues, y esa es la ventaja de usar independencia, es decir, que también la elegí por motivos egoístas,
los índices de confianza son de más fácil acceso que los índices de funcionamiento y los índices de calidad, por ejemplo, de las decisiones del Poder Judicial. Eso involucra un estudio mucho más profundo. Pero sí hay algunos indicadores que es interesante que nosotros podamos presentar hoy, además de algunos parámetros cualitativos que tienen que ver con aquellos, digamos, eventos que durante el 2018 llamaron la atención pública y de alguna manera retaron, por el hecho de que fueron trascendentes para la opinión pública, la confianza en el Poder Judicial. Empezando por lo primero, nosotros podemos citar, por ejemplo, el índice de percepción del Foro Económico Mundial, ¿no? El reporte de competitividad global. ¿Qué dice ese reporte? Dice algo muy interesante. El punto más alto de confianza, ojo, estos son índices de percepción, le preguntan a empresarios, a ciudadanos, en algunos casos en índices compuestos también a funcionarios del Estado. ¿Cuál es su percepción de la independencia? ¿Qué tan independiente es del 1 al 7? Es este índice. Según este índice, el momento más alto de la percepción fue en el 2009, donde República Dominicana tuvo un índice de percepción de 3.3. A partir de ahí el índice empezó a descender. Fíjense que es muy importante que la reforma constitucional del 2010 tocó mucho lo atinente al Poder Judicial, pero parece que esto no se reflejó en la percepción de confianza, porque a partir de ahí cayó, por ejemplo, en el 2013 a 2.37, y en el 2017 se volvió a colocar de nuevo, otra vez, más o menos en esos mismos niveles. Otro índice interesante esto también ha revelado que nuestro índice de percepción en República Dominicana siempre se coloca por debajo de la media latinoamericana, muy por debajo, casi el 50% por debajo. Otro índice interesante es el Latinobarómetro. El Latinobarómetro ha indicado, comparativa con la media latinoamericana, que el índice de percepción del Poder Judicial, de confianza en el Poder Judicial, es de un 24%, mientras que la República Dominicana se coloca en un índice de percepción de un 21%, lo cual es consistente con lo que ha pasado en años anteriores, en los que el índice de percepción se coloca de manera similar. Según lo más interesante que dice el informe del Latinobarómetro, es que dice que nosotros somos la región más desconfiada de todo el planeta. Somos los que más desconfiamos en nuestras instituciones democráticas y en el Poder Judicial, lo cual es muy importante. Otro índice muy interesante es el índice de gobernabilidad global, desarrollado por Daniel Kaufman bajo los auspicios del Banco Mundial, donde también nos coloca en un declive en cuanto a la percepción de confianza. En cuanto al análisis cualitativo, quizá, o la visión cualitativa de la independencia del Poder Judicial, vale la pena rescatar no solamente lo que ha sucedido en el 2018, sino las tareas pendientes que surgieron con anterioridad al 2018 y ver los avances que en el 2018 se pudieron lograr o no. Es cierto, esto es un balance del 2018, pero no podemos olvidar de que se trata de una agenda institucional y no podemos olvidarnos de esas tareas pendientes. En primer lugar, como evento, digamos, digno de recordar, el reclamo y las reivindicaciones de los jueces de finales de 2016, quizá inicio del 2017, que dieron como fruto el surgimiento de la cumbre del Poder Judicial, digamos, es algo importante porque fruto de esos reclamos, en los que varios jueces, cito aquí una noticia de Diario Libre, 35 distritos judiciales al mismo tiempo hicieron un paro, un reclamo, buscando mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo. Otros manifestaron también sus desacuerdos con la forma como eran suspendidos los jueces en ausencia de un reglamento disciplinario y también de los denominados traslados, que también en ausencia de criterios más o menos claros eran vistos como forma de medidas disciplinarias encubiertas. Todo esto fueron parte de los reclamos de ese momento. 2015 también hubo un caso muy importante que todavía se sigue lastrando hasta la fecha, que es el caso de los ex magistrados Reyes y Arias, donde supuestamente tomaron algún dinero recibieron coimas para el manejo de casos. Este caso todavía no ha sido conocido por la jurisdicción penal. Han habido, a mediados del presente año, los aplazamientos estaban casi por los 40 y creo que todavía hay una recusación pendiente por decidirse por la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto no se ha dado respuesta a ese caso. Otro caso importante es el caso de la jurisdicción inmobiliaria, que también es una dependencia del Poder Judicial. Su directora se encuentra suspendida, al igual que 19 empleados.
Es importante rescatar, sin embargo, que el Poder Judicial ha reaccionado de la forma como lo puede hacer, y es que ha buscado la cohesión interna. Y un mecanismo de cohesión interna, de deliberación y de consenso, precisamente lo ha sido la cumbre del Poder Judicial. Esa cumbre del Poder Judicial, y se puede citar algunos de los cumplimientos del presente año, aunque yo sé que el magistrado lo va a citar con mucha mayor precisión que yo. Por ejemplo, el fortalecimiento de la inspectoría del Poder Judicial, la designación de hasta 25 inspectores y el entrenamiento de estos inspectores y desarrollos de planes de inspectoría a nivel nacional. La aprobación importantísima que va conectada directamente con esos reclamos del 2016-2017 del reglamento disciplinario, en el que se regula el proceso y se racionalizan las reglas de suspensión de los jueces, la cual es ahora tratada como una medida cautelar y está sujeta a determinados parámetros objetivos. También la resolución que crea el reglamento de carrera de administración judicial y el reglamento que establece y organiza el escalafón judicial y también regula lo atinente a los traslados, es decir, respuestas claras, contundentes con relación a esos reclamos. Asuntos pendientes, evidentemente, la cumbre sigue, no todo, como decía Servio Tulio, se va a resolver de la noche a la mañana. Asuntos pendientes, bueno, el reglamento de evaluación de desempeño, no todos los jueces pueden sacar 100 o más de 90, no es posible, está mal la evaluación, pero eso está revisándose, así ha sido anunciado por el Consejo del Poder Judicial, y también está pendiente un objetivo muy importante con el cual paso a otro punto, que es desarrollar estrategias para lograr la asignación presupuestaria de la ley. Eso está también dentro de los compromisos de la Cumbre Judicial, y evidentemente que esto es una labor muy difícil porque no implica ya deliberación y cohesión interna o gobernabilidad interna del Poder Judicial, sino buscar aliados y otros sectores que permitan poner esto en la agenda nacional. Y sobre la autonomía presupuestaria podemos decir primero que desde el 2004, cuando se aprobó la ley que le da el 2.66 al Poder Judicial, incluido la Defensoría Pública, nunca se ha cumplido con esta ley. Y como consecuencia de eso, cuando usted va a la página del Poder Judicial, publica siempre que lo que solicita el Poder Judicial está a un 40, un 50, un 60%, o lo que le aprueban finalmente de lo que pide el Poder Judicial está siempre un 40 o un 60% por debajo de esa solicitud. Bien, retos, ya para concluir. En primer lugar, yo los divido en dos formas. Un reto que es el reto político de todos, como no es un poder que se configura por sí mismo, porque la independencia es un acuerdo de otros poderes y de otras partes de renunciar ellos a facultades y a injerencias y a privilegios, evidentemente es un poder que implica la intervención activa de todos los sectores, incluyendo a la sociedad civil. Ahora es un momento muy importante, el Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar y seleccionar jueces. Es importante que en esa selección sea preponderante el peso de la sociedad. Es importante revisar las estrategias de abordar ese proceso. Una estrategia común puede ser la de deslegitimar ese escenario. Decir, bueno, todo está perdido, la configuración de fuerzas me permite hacer poca cosa. Pero en el fondo, todos son interlocutores válidos. Como se trata de un proceso deliberativo, lo importante es que los actores sepan utilizar sus capacidades de negociación y poder lograr y avanzar ellos sus agendas. Así es que se va a poder alcanzar el equilibrio de fuerzas. Segundo lugar, la discusión del presupuesto del Poder Judicial no puede postergarse. Es decir, no puede existir una ley del 2004 que no se cumpla. Es cierto que es un tema difícil porque como política fiscal es malísimo que una ley te imponga la rigidez de un porcentaje fijo, pero el interés loable ha sido el de que el Poder Judicial no tenga que pedir fondos. Evidentemente tiene que venir un advenimiento y un encuentro para que, sin sacrificar la independencia del Poder Judicial, tampoco se sacrifique la flexibilidad fiscal, sobre todo en los aprietos que nos encontramos ahora. Pero si no estamos de acuerdo con la ley, o no existen, o son derogadas, pero no pueden existir en incumplimiento, porque eso lo que revela es la falta de un compromiso creíble con el Poder Judicial. En cuanto a la gobernabilidad interna, es decir, a lo que los jueces pueden hacer ellos por ellos mismos, además de los puntos pendientes que ya señalé, ya para terminar, está pendiente algo muy importante. El paso más difícil no solamente es la aprobación de los reglamentos, sino que esos consensos
que van a garantizar el compromiso a largo plazo se mantengan. Yo aplaudo la actitud madura con la que el Consejo del Poder Judicial y miembros de la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado sobre las actividades gremiales de los jueces, porque esos grupos de intereses son los que van a garantizar la vigilancia, el consenso, la deliberación y el seguimiento de esos acuerdos. Eso va a garantizar no solamente que se expidan reglamentos en base a ese consenso y que todos los jueces se sientan en la carrera y protegidos por su Poder Judicial, sino que se mantengan en el largo plazo, que es lo más difícil cuando se trata de hacer institucionalidad. Muchas gracias. Y ahí con relación a lo del presupuesto, Radamés, y tú lo sabes, ahí nosotros a veces nos peleamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él nunca ha querido echar ese pleito. Y nosotros siempre hemos sostenido la tesis de que no se trata de ningún pleito, se trata de la exigencia de un derecho que la ley le confiere. Por ejemplo, y nosotros tenemos que ir creando conciencia en esa dirección, y se lo digo a los muchachos que están aquí, que son estudiantes. O sea, es inconcebible que un poder del Estado, sin consultarle a otro poder del Estado sobre la base de una solicitud que él le hace, presupuestaria, unilateralmente se lo modifique. Eso nada más se ve en este país. O sea, yo entiendo que el Ejecutivo le modifique el presupuesto al Ministerio de Educación, a las Fuerzas Armadas, porque son órganos adscritos al Ejecutivo. Pero de ahí a unilateralmente, sin consultarle, aparte de que el Poder Judicial ni siquiera ha solicitado nunca lo que por ley le corresponde, que todavía, siempre ustedes solicitan menos, ¿seguro? Ah, bueno, ya esa es una buena noticia, esa es una buena noticia. Pero honestamente hablando, yo recuerdo que en Perú, en una ocasión, que andábamos con los miembros del Tribunal Constitucional, se dio esa situación en donde el Ejecutivo le modificó el presupuesto al Poder Judicial. Pues el Poder Judicial fue al Tribunal Constitucional de Perú. ¿Y qué dictaminó el Tribunal Constitucional de Perú? Que el Poder Ejecutivo no podía unilateralmente modificarle el presupuesto al Poder Judicial, que tenía que dialogar con él antes de hacer eso. ¿Eso es un paso? Ya. A mí quienes me conocen saben, no sé si porque me sale el judío, pero no es verdad que si un presidente de un poder del Estado se sienta con otro, no es verdad que no lo va a complacer, en honor a la verdad, en un momento determinado, porque eso es así. De todos modos, le voy a dar la palabra finalmente a Radamés Rodríguez, que como dije es miembro del Consejo del Poder Judicial y es, yo diría que el brazo ejecutivo de todo lo que tiene que ver con los compromisos que se asumieron, y que hablaba Michelle, en la cumbre que celebramos hace unos 2 años, en donde la Fundación ha sido testigo y es miembro de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos que se asumieron. Así que, Radamés, por favor. Buenos días a todos y a todas. Dar las gracias primeramente a la Coalición por la Justicia y sobre todo a Servio Tulio, que siempre ha sido un gran colaborador con el Poder Judicial. Como consecuencia de la Cumbre Judicial Nacional, celebrada en octubre de 2016, el Poder Judicial asumió compromisos ante la ciudadanía con el objetivo de mejorar la administración de justicia en cuanto al acceso, eficiencia, aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos, capacitación, fortalecimiento institucional, control y vigilancia, coordinación interinstitucional, infraestructura tecnológica. Vamos a presentar a continuación algunos puntos que para nosotros son relevantes, es decir, importantes. Por ejemplo, puesta en funcionamiento de tribunales en el año 2018 y final del año 2017. Se pusieron a funcionar en el Distrito Nacional 4 tribunales. En Santo Domingo, 14 tribunales. De esos tribunales de Santo Domingo, debemos recordar que dividimos la Cámara Penal de la Corte de Apelación en 3 salas.
la primera sala y la segunda que funcionan en Loma Melle, y la tercera sala que a partir del 18 de este mes comenzará a funcionar, a operar en La Caoba. La tercera sala de la Cámara Penal, ¿no? La Cámara Civil de la Corte de Apelación la dividimos en salas. Cada sala integrada por 5 jueces, más la juez presidenta, que tiene la función administrativa y además que conforme a la ley puede sustituir a cualquiera de los jueces miembros de las salas cuando faltaren o tuviesen de vacaciones o ausentes por cualquier causa. En Santiago se crearon 11 tribunales. En Santiago la Corte Penal fue dividida en salas, la Corte Civil fue dividida en salas, igual que el Tribunal Superior de Tierra, Departamento Norte. En San Cristóbal fueron creados 5 tribunales. En San Pedro de Macorís, 4 tribunales. En San Francisco de Macorís se crearon 2 tribunales. En Montecristi, 2 tribunales. Y en San Juan de la Maguana fueron creados 3 tribunales. En San Juan también dividimos la Corte de Apelación, que tenía plenitud de jurisdicción, la dividimos en cámaras. Es decir, una cámara, que es la Cámara Penal, para los asuntos de carácter ordinario por el ámbito penal, y una cámara para lo civil, comercial y de trabajo. También se crearon los juzgados de instrucción móviles, es decir, los centros que permitirán conocer los procesos de todas aquellas personas que están recluidos y que por una razón u otra a veces se dificulta o el traslado de los presos o la notificación de esto, es decir, los que están guardando prisión. En una primera fase se contempló 4 tribunales móviles, 2 en la cárcel de La Victoria para los casos del Departamento Judicial de Santo Domingo y 2 en la cárcel de Najayo para los casos del Departamento Judicial de San Cristóbal, así como 1 en el Distrito Judicial de Asua para los procesos de la cárcel del 15 de Asua. En una segunda etapa, estos tribunales serán puestos en funcionamiento, por ejemplo, en Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y otros departamentos que irán siendo puestos en funcionamiento paulatinamente y de acuerdo a la necesidad y, por supuesto, la disponibilidad de recursos económicos que cuente el Poder Judicial. El Poder Judicial adquirió en el año 2018 la compra de lo que se denominó o se llamaba anteriormente el Hotel Cervantes. Esa compra, que superó los 144 millones de pesos, y compramos 3 inmuebles para allí alojar el Tribunal Superior Administrativo, más los tribunales de primera instancia administrativo, la Corte de Reestructuración de Sociedades y Personas Físicas Comerciantes, así como los tribunales de familia y la Corte de Trabajo. Estos tribunales, algunos de ellos funcionan en locales alquilados y ya funcionarán a partir de enero del próximo año, que serán inaugurados esa edificación. Pero además, la última adquisición, la última compra que hicimos en la calle Cervantes, también alojará la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Gestión de donación por parte de los alcaldías. Mire, el Consejo del Poder Judicial, tomando en cuenta lo que acaba de señalar el doctor Camacho y Servio Tulio, la falta de recursos con que cuenta el Poder Judicial, tuvo necesariamente que acogerse a hacer acuerdos o solicitudes, recorrer el país, tomando en cuenta que tenemos más de 100 locales alquilados donde funcionan tribunales de justicia, muchos de ellos en el siglo XXI operando con retrete, es decir, letrina, ni siquiera con baño adecuado cuando van los usuarios o los jueces, ministerios públicos y los empleados administrativos. Y nosotros hemos
hecho una campaña recorriendo el país a los fines de que ponernos de acuerdo con las alcaldías para que ellos sean copartícipes de la solución del levantamiento, la construcción y remozamiento de los juzgados de paz de esas demarcaciones. Por ejemplo, recorrimos, en el municipio de Jánico, provincia de Santiago, donde logramos obtener 1.000 metros para la construcción de juzgados de paz de ese municipio. Lo mismo que en Duvergé, el municipio de Ubillo, perteneciente a la provincia de Bauruco, el municipio de Cotuí. Allí en Cotuí logramos tener aproximadamente 5.000 metros, donde ya estamos en construcción de la jurisdicción inmobiliaria más la jurisdicción de NNA, que va a estar continua a donde está la Universidad UTECO, que también contribuyó con la donación de 1.200 metros, más el ayuntamiento, la alcaldía de allí, que también nos hizo una donación de aproximadamente 4.000 metros. Y el Poder Judicial ya inició, a través de una licitación pública transparente, la construcción de esas edificaciones. También logramos tener un solar en el municipio de Inver, en el municipio de Guananico, donde también nos donaron 1.000 metros para la construcción del juzgado de paz. También en el municipio de Vicente Noble, perteneciente a la provincia de Barahona, y en el municipio de Sabana Iglesia, que corresponde a la provincia de Santiago. También para el mes de enero tenemos en agenda visitar 5 alcaldías, entre ellas la de Jamao al Norte, que ya el alcalde nos prometió que nos va a dar también una porción de terreno aproximadamente de 1.000 metros. Si no contamos con los recursos, tenemos que acercarnos a los ciudadanos, acercarnos a la alcaldía para obtener por lo menos los inmuebles que no permitan el levantamiento, de poner los tribunales a trabajar con cierto grado de dignidad y decoro. Expansión de los centros de información y orientación ciudadana, de las áreas de información de diferentes palacios de justicia. Durante el año 2018, el periodo de enero a septiembre, se han ofrecido 321.694 atenciones a usuarios en todos los centros que existen en el país. Durante el año 2017 se ofrecieron 375.776 atenciones a usuarios. Fortalecimiento de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Los que han ido a la Suprema Corte de Justicia han podido ver el cambio drástico que sometimos a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Cuando un abogado, un usuario, iba a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, necesitaba de un espacio de tiempo de entre 30 y 45 minutos para depositar un asunto o retirar alguna instancia. Eso, hoy en día, modernizando, eficientizando los servicios y el personal, ese periodo de tiempo de entre 30 y 45 minutos se ha reducido a entre 5 y 10 minutos. Es decir, que entre 5 y 10 minutos la persona puede depositar o retirar cualquier instancia o cualquier solicitud que haya realizado al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. También nos adentramos a la modernización y remozamiento de la Corte Civil del Distrito Nacional. Los que han ido al distrito podrán ver, hay monitores que ya anuncian por salas los expedientes, los roles de las audiencias, en qué nivel se encuentran los expedientes que están pendientes de fallo, cuál expediente, qué número de expedientes se ha ido fallando, para que el ciudadano sepa más o menos el tiempo en que el asunto que tiene sometido ante una sala de la Corte de Apelación, de la Cámara Civil de la Corte de Apelación, el tiempo más o menos en que estará pendiente de ser decidido ese litigio. También estamos trabajando con la remodelación de la Secretaría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, los centros de entrevista para personas en condiciones de vulnerabilidad o víctimas de testigos, o víctimas o testigos de delitos.
Para la protección de personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos del delito, se ha continuado la implementación de los centros de entrevistas. Estos centros garantizan los derechos, la integridad y la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos del delito, y minimizan la victimización secundaria o revictimización, respetando los principios del derecho penal y la garantía de los derechos de las personas imputadas. Además, permiten obtener las declaraciones informativas o evidenciales a través de una entrevista única realizada por una persona profesional de la psicología capacitada para tales fines. En ese sentido, hemos creado los centros de entrevista de Puerto Plata, Samaná, La Altagracia, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, provincia de Valverde, Santiago, San Francisco de Macorís y La Vega. Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial. Aquí ha habido un avance significativo y ustedes verán los números que así los revelan. Para la respuesta a los usuarios del sistema de justicia, el Consejo del Poder Judicial decidió implementar un plan de lucha contra la mora judicial por un periodo de 2 años, es decir, entre el año 2017 y el año 2018, exceptuando el Distrito Nacional, la Suprema Corte de Justicia, que tiene unos programas especiales y que están muy avanzados. El plan de lucha contra la mora judicial identificó en febrero del año 2018 a un total de 83.621 expedientes que estaban en mora, es decir, expediente de fallo. Repito, 83.621 expedientes en mora, pendiente de fallo. A septiembre del año 2018 se habían fallado 76.351 expedientes de un plan que inició en mayo del año 2017. Es decir, que de los 83.621 a septiembre del año 2018 se habían fallado 76.351 expedientes. Y obviamente entre septiembre y diciembre se han fallado una cantidad considerable. Pero ese número, lamentablemente, si no se aumenta el número de jueces y el número de tribunales, y para eso necesitamos recursos, entonces los tribunales lamentablemente van a caer en la misma situación que se generó en los años 2016, 2015, 2014, y que afortunadamente hemos podido ir dándole solución, pero si no aumentamos el número de jueces, el número de tribunales y el número de personal administrativo, lamentablemente con los años vamos a recaer en el mismo punto. Por lo tanto, es necesario entender que el Poder Judicial necesita de recursos. La Escuela Nacional de la Judicatura. La Escuela Nacional de la Judicatura cuenta con programas de formación de aspirantes a juez de paz, también con programas de formación continua para toda la clase servidora judicial, es decir, para jueces actuales y también para los servidores administrativos, que nos mantenemos en constante aprendizaje, en constante estudio, sin importar y sin catimar los esfuerzos económicos a los fines de poder garantizar formación a los jueces y a los servidores administrativos. El Poder Judicial depositó, y creo que se lo entregamos a Servio Tulio, un proyecto de ley en la Comisión de Justicia del Senado que procura estandarizar el número de jueces, es decir, que la Corte de Apelación estén integradas, en vez como señala la ley, por ejemplo, que limite el número de jueces para la Corte de Trabajo, que limite el número de jueces para la Corte de Puerto Plata, Montecristi, San Pedro de Macorís, que a pesar de ser corte que tiene más de 60 años, sin embargo, expresa la ley que la Corte estarán integradas por 5 jueces. Ese proyecto de ley establece que la Corte de Apelación estarán integradas por no menos de 5 jueces y que el Consejo podrá dividir esa Corte creada por ley, podrá dividirla en salas según los requerimientos. Es decir, dividirla en salas y aumentar el número de jueces. También es necesario
para el año 2019 depositar a través de esa iniciativa legislativa que tiene la Suprema Corte de Justicia un proyecto de ley que permita poner en funcionamiento los tribunales superiores administrativos, los tribunales de primera instancia. ¿Por qué? Porque no hay una ley de competencia que establezca cuál es la jurisdicción que le corresponde al Tribunal Superior Administrativo. Por ejemplo, si se crease uno en Santiago, ¿cuál es la competencia que tiene ese tribunal? Pero además, la ubicación, ¿dónde va a tener el asiento de ese tribunal? Entonces, es necesario una ley que establezca la competencia, la ubicación territorial, el procedimiento a llevar a cabo por parte de ese tribunal y, por supuesto, delimitar un tanto para evitar las situaciones que ocurren hoy día, donde los ciudadanos y los partidos políticos acuden ante el Tribunal Superior Administrativo cuando son asuntos que son propios de la competencia de otro órgano, sobre todo el Tribunal Superior Electoral. Y algunos asuntos son llevados al Tribunal Superior Administrativo. Y obviamente hay que decidirlo y eso implica recursos y tiempo. El Congreso ha creado 106 tribunales que están pendientes de poner en funcionamiento. 106 tribunales y que el Consejo del Poder Judicial no cuenta con los recursos para poner a funcionar 106 tribunales. Pero en el Poder Judicial tenemos 122 vacantes, tanto de jueces de paz como de jueces de primera instancia, que eso implica que necesitamos mayor cantidad de jueces para que llenen esta plaza. Hace apenas unos días que evaluamos a los jueces suplentes. ¿Cuáles son los jueces suplentes? No el juez de paz titular que sube a suplir en primera instancia o el juez de primera instancia que sube a suplir a la Corte, sino una serie de jueces que se evaluaron en 1998 para ser jueces titulares y la Suprema Corte de Justicia los designó como jueces suplentes ante los jueces de paz. Y lo hemos visto como una solución. Estos jueces que están trabajando, que tienen 25, 24, 22 años, haciendo la vez de jueces de paz suplentes, que no son los jueces que a veces se producen algunos escándalos, porque estos jueces casi siempre están supliendo ante los juzgados de paz, pero son una solución en lo inmediato. Han sido evaluados para asimilarlo dentro del Poder Judicial como con una categoría de abogado ayudante de corte, pero como jueces de paz suplentes, para que puedan hacer el trabajo ante los juzgados de paz para poder solucionar en parte la situación de la falta de jueces en todo el territorio nacional. El Poder Judicial ha avanzado. El Poder Judicial es un órgano transparente, un poder de Estado transparente. Todo lo hace con transparencia. Todo está colocado en la página del Poder Judicial. Pero hay que entender, los sectores políticos dominicanos, la sociedad civil, que es difícil avanzar si no se cuenta con los recursos. Y para que haya independencia plena, es necesario contar con los recursos disponibles que nos permitan manejar. Queremos dar la gracia infinita por la invitación, pero no podemos dejar de dar la gracia a una institución que no ha estado llevando casi de la mano, que es la USAID. La USAID ha estado con nosotros trabajando en ese reglamento, los juicios disciplinarios de los jueces, en el reglamento de evaluación de desempeño y en otros instrumentos de no menor importancia. Señores, muchísimas gracias. Uno va a tener que llegar a la conclusión que para ser juez hay que tener vocación al martirio. No, o sea, 106 tribunales creados por ley, 112 vacantes a jueces de paz, sin contar las vacantes que hay en otras instancias. Digo, es una situación que en honor a la verdad, yo creo que el año que viene se presenta una gran oportunidad. Nosotros vamos a tener unas elecciones en el 2020. Valdría la pena cómo nosotros podemos generar un movimiento similar al 4% para la educación, pero en esta ocasión para los actores del sistema de justicia, porque es que no. Para mí ustedes están sometidos a una situación de crueldad, en honor a la verdad. Hay que ver en los pueblos, en las condiciones en que elaboran nuestros magistrados,
impartiéndose justicia en furgones. Es un verdadero campo de concentración que yo creo que debe de llamar a la reflexión a toda la ciudadanía, no a las instituciones que como las nuestras vivimos trabajando estos temas. Yo creo que ya hay que comenzar, tanto a los actores del sistema de justicia no se le asignen los presupuestos que se requieren. Es muy difícil aspirar a una excelencia, a una eficiencia, en fin, y por eso es que ustedes ven que hay tantas precariedades en todo lo que tiene que ver con impartir justicia en la República Dominicana, y este país no se merece una situación como esa, honestamente hablando se lo digo. Así que, en nombre de la Fundación, le agradezco que hayan asistido a este evento que sin lugar a duda va a dejar muchos frutos. Darle las gracias a los expositores por su contribución, felicitar a Ana, felicitarte, Radamés, a ti, a los muchachos, a Pedro y a Michelle Camacho, que son de nuestra fundación, y a cada uno de ustedes. Así que le digo hasta entonces, pero vuelvo y les reitero, lo invito a que tomemos algo y cualquier inquietud o algo, habrá la oportunidad de que ustedes le hagan cualquier pregunta a los expositores. Así que muchísimas gracias.